Buenas noches para todos los amigos y hermanos que en esta hora se conectan con la misión cristiana Sendas de Vida, Iglesia en Línea. Sean todos bienvenidos desde el lugar donde nos estén viendo o donde nos podrán ver en diferido porque quedará allí grabada. Sean todos bienvenidos, bendigo a toda la iglesia, saludo a los amigos, hermanos, hasta el último rincón, no sé hasta dónde llegue esta enseñanza, pero que llegue a lo más profundo de cada corazón para que nosotros podamos tener vidas abundantes en nuestro caminar con Dios. Quiero que vayamos allí a orar, los invito a orar, los invito a tener su Biblia a la mano para que lean conmigo también. Los invito a reflexionar también en la palabra que en esta hora el Señor trae para cada uno de nosotros. Y quiero que oremos con todo nuestro corazón a nuestro buen Dios. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande y hasta aquí nos has traído, nuestro Señor, bendito y soberano. Hasta aquí por tu misericordia tenemos vida, hasta aquí estamos en pie, hasta aquí hemos ido de tu mano, Señor, y sabemos y sé con plena seguridad, Señor, que cada día nos llevará de tu mano, que cada día estará con nosotros como tú lo has prometido, Señor. Así que Dios de gloria, coloco en esta hora a cada amigo, a cada hermano, a la iglesia en línea, a todos los que se conectan, para que tu palabra haya cabida en cada vida, en cada corazón, que llegue a lo más profundo del ser de cada persona. Gracias te damos, Señor, te bendecimos porque tú eres bueno, Padre. Te bendecimos porque tú eres grande. Te bendecimos porque tú eres maravilloso y no hay nadie como tú, Padre. Te bendigo y te alabo, Dios de poder, Dios de gloria y majestad. Gracias te doy, Señor, por este tiempo que nos permite estar en tu presencia para bendecir tu santo nombre. Gracias te damos por este tiempo que nos regalas para aprender más de ti, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, pidiendo que tu Santo Espíritu sea el que dirige, el que enseñe, el que muestre, el que revele y el que traiga, Señor, el poder tuyo para poder ser hacedores de tu palabra. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a estar en esta hora llevando la palabra del Señor en esta hora. Dame un segundito. Esto ya. Listo. Bueno, el tema para este día lo llamé Viviendo bajo el reino de Dios. Y quiero que vayamos allí como al fundamento bíblico. Hay muchos versículos, pero quiero que vayamos al fundamento bíblico para la introducción de este mensaje que está allí en 2 de Corintios. Unos van a aparecer aquí, otros voy a tener que leer porque son demasiado largos para ponerlos por acá. Pero 2 de Corintios 13:11 dice: Amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Eran las palabras finales de Pablo. Finales, despedida, porque sabemos que de ahí en adelante su vida ya no volveríamos a saber más nada de él, porque hasta aquí fueron las palabras que él dio este consejo a la iglesia. Entonces fue consejos finales de Pablo, eran consejos que Pablo nos daba aquí. Termino con estas últimas palabras: estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y en armonía. Consejos del apóstol Pablo. Pablo nos invita a buscar aquí humanamente la perfección, porque esto es, para el ser humano es muy complicado llegar a cumplir exactamente lo que Pablo aquí nos anima a hacerlo, nos invita a hacerlo. Sabemos que Pablo pudo hacer muchas cosas, el Señor estaba con él, y él llegó hasta muy lejos porque dispuso su corazón para Dios. Todas las personas que han alcanzado en algún momento el éxito,
como por ejemplo son los deportistas, como son los cantantes, los músicos, los empresarios, siempre ellos tienen que tener disciplina y todos quieren llegar a la perfección. Todas las personas quieren hacerlo mejor, quieren hacerlo, humanamente quieren hacerlo mejor para llegar a la perfección. Y en cierta ocasión entrevistaban a un deportista que había ganado muchas medallas de oro y lo entrevistaron y a él le preguntaron cuál era el secreto de su éxito, el secreto de que pudiera haber ganado tantas medallas de oro. Y él respondió de la siguiente manera, que me encanta esta respuesta que él dio. Aspiro la perfección, dijo él, aspiro llegar a la perfección, pero me conformo con la excelencia. Eso era lo que Pablo quería, ¿cierto? Llegar a la excelencia, porque humanamente no hay nadie perfecto. Dice la palabra que el único perfecto es Dios. Él sí puede ser perfecto, pero nosotros no. Entonces él se conforma, dice este deportista que se conformaba con llegar a la excelencia. ¿Por qué? Es muy distinto llegar al perfeccionismo. La excelencia es una cosa, pero llegar al perfeccionismo se caracteriza por muchas cosas que yo quiero hablar de estas en 2 minutos. El perfeccionismo se caracteriza por el esfuerzo que hace una persona con objetivos inalcanzables. A veces se ponen metas que van a ser difíciles de alcanzar. Van a ser difíciles, tienen objetivos, pero que van a ser inalcanzables. Humanamente van a ser inalcanzables. Se esfuerza por ser impecable. Esto hace el perfeccionismo. Se pone modelos de rendimientos. Él mismo se pone modelos de rendimiento, ¿cierto? Se pone la vara muy alta. Y cuando hablamos de vara muy alta es que no podemos dar ese salto, ¿cierto? Porque la vara está muy alta. También la acompaña la autoevaluación. Él se autoevalúa rigurosamente por la evaluación de otros. O sea, no solamente se evalúa él mismo, sino que va a ver la evaluación de otros. Eso se lleva cuando una persona quiere alcanzar el perfeccionismo y encuentra todo esto en la mitad del camino, lo va a llevar al temor, al no poder llegar, al no poder ir hasta allí, porque el temor al no llegar, eso lo hace sabiendo que no puede llegar a ser perfecto, llega a entrar al temor, ¿no? Hasta el fracaso puede llegar. ¿Por qué? Porque puede cometer errores por llegar a ser perfecto. Y eso es lo que nos pasa. Cuando nosotros queremos ser perfectos, porque humanamente no podemos ser perfectos. ¿Qué lo lleva a la persona? A volverse también ansioso, nervioso, se deprime, se frustra. Eso es lo que pasa. Por eso es que cuando alguien practica el deporte, siempre hay que estarle diciendo, no es cuestión de siempre ganar, es ir cada día avanzando, avanzando, avanzando. Cuando un empresario sabemos que siempre van a haber dificultades igual, tiene que ir paso a paso avanzando. Una persona que tiene disciplina para tocar un instrumento, es paso a paso para poder llegar no al perfeccionismo, sino a la excelencia. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Sí es cierto que Dios nos llama a apuntar alto, porque Dios nos manda a mirar muy alto, nos manda a no tener nuestra mirada en Él, a apuntar en alto. A la vez, Él nos quiere nosotros evitar el perfeccionismo, nos quiere evitar eso, mirando alto, pero evitando el perfeccionismo, porque el perfeccionismo, cuando la persona no lo logra, se va a sentir frustrado. Y hablo del perfeccionismo en la vida espiritual, en un ministerio, todo. Siempre habrá cosas que van a aparecer en el camino, que a veces esos procesos nos hacen hacer un paro en el camino y saber que yo no dependo de mi esfuerzo para llegar a tener la excelencia, sino que depende del Señor que hace la obra en mí cada día. El Señor nos desafía a vivir una vida como la suya, es imitarlo a Él, es lo que el Señor nos desafía, a vivir una vida como la vivió Él, hablando de amor,
hablando de bondad, hablando de mansedumbre. Aunque era una persona, el Señor, directa en todas las cosas, siempre lo hacía con amor. Como humanos nosotros no tendremos el éxito completo. Humanamente nunca vamos a sentir que estamos completos en el éxito que buscamos. Siempre va a quedar algo un poquito para llegar allí, un poquito para llegar a donde queremos llegar, ¿cierto? Entonces, nada puede detener a la hora de poner la vara en alto. Nada nos puede detener el momento de nosotros querer llegar a la excelencia o poner la vara muy en alto para saber que la podemos saltar, que podemos cruzar esa vara, ese obstáculo que aparezca en el camino. Eso es lo que el Señor pide de nosotros, ¿no? Entonces, para nosotros vivir bajo el reino de Dios, porque ese es el tema de hoy, viviendo bajo el reino de Dios, debemos tener muchas cosas en cuenta, de las cuales yo le quiero mencionar unas cuantas, porque hay muchas más, pero quiero darle unas cuantas. Si yo quiero vivir bajo el reino de Dios, debo anhelar llenarme de amor. Y yo quiero leer aquí, está largo este pasaje, pero está perfecto para lo que es llenarnos del amor de Dios. Y quiero que vayamos allí. Quiero ir aquí a Lucas. Si tiene su Biblia allí me puede acompañar. Si no, lo voy a leer acá. Lo voy a leer acá para que me sigan. Lucas 9, 10 al 27 dice de la siguiente manera: Jesús alimenta los 5,000. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego él se retiró con ellos sin llamar la atención a la ciudad de Betsaida. Pero las multitudes descubrieron a dónde iban y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo: denle ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, les respondieron. ¿O espera que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor de 5,000 hombres allí. Jesús les respondió: díganles que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que les sobró. Declaración de Pedro acerca de Jesús. Cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaba con sus discípulos, y les preguntaron: ¿quién dice la gente que soy? Le preguntó Jesús a ellos. Bueno, contestaron algunos. Dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que eres uno de los otros antiguos profetas que vuelven de la muerte. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó: tú eres el Mesías, enviado por Dios. Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijera a nadie quién era él. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, dijo. Serán rechazados por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero el tercer día resucitará. Entonces Jesús dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas la vida por mí, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero si pierde o se destruye a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les digo la verdad: algunos de los que están aquí
ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios. Bueno, ¿por qué leí todo esto? Porque aquí nos habla de todo lo que Jesús habla con sus hechos de lo que es el ejemplo del amor. ¿Mm? Él fue el ejemplo del amor y en el mundo muchos reconocen esto. La mayoría de personas saben que Jesús es amor, que Dios es amor. Eso es innegable y nadie puede dudar porque Él mostró siempre amor. Por eso es importante que para vivir bajo el reino de Dios anhelemos. Si no anhelamos eso, va a ser difícil, pero nosotros debemos anhelar ser llenos del amor de Dios. Jesús nos ama y se preocupa por cada una de nuestras necesidades, porque a veces pensamos que no. El Señor está allá, pero yo estoy aquí y tal vez ni se acuerda. No. Él se acuerda de las necesidades físicas. Entonces ahí podemos ver cuándo Él alimentó 5,000. Y recuerde lo que le contestaron los apóstoles. ¿Quieren que vayamos y compremos? O sea, si ellos quieren estar aquí, que traigan que comer o sea, no querían mostrar el amor. Pero el Señor ahí, a través de esta multiplicación de los peces y el pan, estaba mostrando el amor a ellos. No solamente a los que iban a recibir, sino el amor a sus discípulos, el amor que tenía por ellos y por toda la gente que estaba allí en necesidad. ¿No? Entonces, esta multiplicación lo encontramos en los 4 evangelios. Si usted va a leer, lo va a encontrar en todos los evangelios. Y aquí nos recuerda lo mucho que Jesús puede hacer con lo poco. ¿Por qué voy a esto? Porque a veces queremos llegar a ser perfectos cuando no siquiera tenemos una calificación de algo bueno. ¿Qué paso? Al menos paso raspando lo que el Señor me pide a mí que dé. Dios nos pide que nosotros empecemos a hacer, hagamos con lo poco que yo tengo, con la capacidad que tengo, con lo poco que he aprendido en mi caminar con Dios, que yo pueda ponerlo en práctica. Y recuerdo en ese momento de Deuteronomio 29, que dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, porque lo que ahora nosotros sabemos ya no es secreto, como es el amor. El amor no es un secreto. El amor el Señor lo dio a conocer. La bondad, el perdón, la fe, ya no es un secreto para nosotros. Ya Él lo dio a conocer y Él quiere que lo poco que yo tengo lo pueda poner por obra, lo pueda hacer parte de Él en mi vida y vivir lo que el Señor me pide que yo haga. Entonces, con lo poco que le ofrecemos, Él nos hace parte de sus milagros. Él quería que los discípulos al menos hicieran algo para hacerlos parte de esos milagros, pero ellos buscaron, pues, dígale que se vayan a buscar o que quiere que vayamos a comprar para darle a ellos. Entonces, no tenían nada, pero al menos haber dicho, oh, Señor, tú eres poderoso y puedes multiplicar este pan y estos peces. Vamos a creer y vamos a hacerlo, pero ellos no. Ellos veían las cosas muy naturales. Por eso es que hablo aquí de la diferencia que hay entre el perfeccionismo y lo que es la excelencia. ¿No? Entonces, Él nos hace parte de sus milagros cuando nuestras vidas son transformadas. Cuando mi vida es transformada, estoy siendo parte de los tantos milagros que Dios hace en nuestras vidas. Cuando mi vida está transformada, que es el mayor milagro que yo siempre lo digo y siempre lo repito y siempre me vuelvo repetitiva, que el mayor milagro que Dios puede hacer en todo el mundo es una vida transformada. Cuando ha sido una persona que ha divagado por el mundo, cuando ha sido una persona que ha vivido terrible una vida, cuando ha sido que uno ve que esa persona cambió, es digno de alabar al Señor, no la persona, digno de alabar al Señor porque hizo cambio en esa persona. Entonces, con lo poco que yo tenga, Dios me hace partícipe de su milagro. Así que lo poco que yo tenga para dar de Dios, Él va a hacer un milagro de transformar vidas y colocar amor en cada persona. ¿No? Entonces, este es uno de los puntos que debo tener muy en cuenta para vivir bajo el reino de Dios. Otra cosa es negarse a sí mismo. Una de las cosas es negarse a sí mismo. Otro punto, yo me debo negar a mí mismo. Y voy a leer aquí, que está en el mismo que leímos.
El 23 y el 24 dice, entonces Jesús dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser seguidor, mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. O sea, abandone el yo, el egoísmo. Tomar su cruz cada día y seguirme. Tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. El 23 y el 24 de Lucas 9. Aquí Jesús nos invita a seguirlo y a hacer que cuando yo lo sigo a él, mi egoísmo, mi propio yo empiece a morir, porque ya no pienso en mí, ya pienso en lo que yo debo ser para el Señor, en lo que él le agrada de mí. Ahí empiezo a imitar, ahí empiezo a llegar al camino de la excelencia, empiezo a llegar a eso que me he propuesto sin ser perfectos, porque no podemos ser perfectos, ¿no? Entonces, hoy la cruz representa para nosotros en este tiempo esperanza. Siempre representa la esperanza. No sé, cuando usted pasa por un cementerio y siempre ve cruces. Cruces, cruces, cruces. Solo se ven cruces. ¿Por qué? Porque es un símbolo de esperanza para hoy. Pero en aquel tiempo era vergüenza. Para aquel tiempo era dolor. Para aquel tiempo era desgracia. Para aquel tiempo era de muerte lo que vivió Jesús. Para aquel tiempo era como decir hoy la silla eléctrica. Es una pena de muerte o la inyección letal. Para aquel tiempo esa era la mayor vergüenza, la cruz. Símbolo de dolor, símbolo de maltrato, símbolo, todos los símbolos malos de angustia que podían existir en aquel tiempo, hasta llegar a la muerte, y vemos que el Señor fue allí, avergonzado, tratado como ladrón allí, en medio de los ladrones, como algo de lo peor, fue tratado allí. Entonces, vemos aquí el versículo 25. Dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? ¿Cuándo destruimos nuestra propia vida? Cuando yo no muero al yo, al ego. Cuando yo todavía quiero levantar ese ego, ese yo, sabiendo que el Señor dice que si quiero seguirlo a él, debo tomar su cruz, negarme a mí mismo y seguirlo a él. Es muy clara la palabra. Aunque ganemos el mundo entero, y entre eso puedo contar el éxito. El mundo entero puede ser tener éxito. No servirá absolutamente de nada. De nada va a servir si me gano el mundo entero. Una vida plena realmente es aquella que puede abandonar el egoísmo. Porque recuerde que lo peor que una persona puede tener, lo contrario del amor, es el egoísmo. Todo lo contrario. Amor es egoísmo. Cuando una persona es egoísta, no piensa sino en ella. Esa persona piensa solo en ella. Piensa en que esté bien, en que todo esté bien, sin importar lo que los otros estén viviendo. Entonces, o lo que esté pasando, lo que le esté pasando a otro. Entonces, es abandonar el egoísmo y reemplazarlo por el amor de Jesús. El amor de Jesús y por el amor hacia los demás. Porque eso fue lo que el Señor mostró en lo que acabamos de leer de Lucas 9. Jesús entregó su vida por amor. ¿Y cómo puedo yo lograr ese amor en mi vida? ¿Cómo puedo lograr llegar a la excelencia del amor? Cuando yo me aferro a él con firmeza, con decisión, con determinación, a decir, Señor, yo quiero. Y si no tiene ese amor, pídalo al Señor. Señor, yo quiero que me llenes de amor, quiero que me des ese amor para poder compartir de ti, que me des ese amor para poder amar a otros, que me des ese amor para poder servir a otros, que me des ese amor para mostrar realmente el amor de Dios en nuestra vida. Entonces, ese es el segundo punto, negarse a sí mismo. Otro punto muy importante para vivir bajo el reino de Dios es negar el pecado. En su vida tiene que negar el pecado. El pecado es lo opuesto al amor, y detrás del pecado, mira lo que hay detrás del pecado, está la palabra yo.
Yo, porque cuando usted quiere buscar la felicidad, usted pone su yo por delante. Te dice, ¿quieres ser feliz? Quiero ser feliz, está poniendo su yo por delante. Quiero, en todos los quiero, estoy poniendo el yo por delante, ¿no? Esta palabra yo hay que sacarla, ¿no? Lo único que Dios nos pide a todos es dejar el pecado. Eso sí, él recalca y en toda la palabra habla, dejar el pecado. Ese es el desafío del amor por Dios, dejar el pecado. Si yo amo a Dios, voy a dejar el pecado. Voy a dejar esa vieja naturaleza. Voy a deshacerme del hombre viejo y empiezo a tomar esa identidad de nueva criatura que Dios me ha dado. Es importante eso. Otro de los puntos que nos lleva a vivir bajo el reino de Dios es dejar de ser de la secreta. ¿Por qué de la secreta? Porque a uno me causa curiosidad y me causa a veces risa para mí misma. No me río delante de la persona, pero me causa risa. Que uno llegue a cualquier lugar, no sé, una reunión, haciendo una fila, teniendo una conversación con alguien, y uno dice, bueno, yo soy cristiano, empiezan a compartirle al Señor, ¡ay, yo también! Pero nunca, vea, es rara la vez que alguien dice, revela, y dice, yo amo a Dios, yo soy cristiano, soy seguidora de Cristo. Entonces, debo dejar de ser de la secreta. Lucas 9:26 dice, si alguien se avergüenza de mí, ahí mismo donde leímos, si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, no solamente del Señor, sino del mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Es muy importante. Hay personas que se avergüenzan decir que ama a Dios, que sea seguidora de Cristo, se avergüenza de compartir, se avergüenza de muchas cosas. Y aquí dice que cualquiera, si alguien se avergüenza de mí, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona. ¿Cuándo? Cuando regrese en su gloria. Entonces debemos tener muy en cuenta, si amamos a Jesús, no nos vamos a avergonzar. Yo no sé cuántos se avergüenzan aquí de alguien que ama. Nosotros no nos avergonzamos de los hijos. Así tengan defectos. No nos avergonzamos de los hijos, son nuestros hijos. Y no nos avergonzamos, ¿cierto? ¿Cuántos se avergüenzan de la persona que ama, del esposo o de la esposa? Yo no creo que nadie se avergüence de alguien que ama, ¿cierto? Entonces, si yo amo a Dios, si yo amo a Jesús, yo no me voy a avergonzar de Él, no me puedo avergonzar, no nos vamos a avergonzar de Él. Muchos ni se atreven a pronunciar su nombre. Nadie dice nada de Jesús, nada. Es totalmente ajeno a todo, de lo que tenga que ver con Jesús cuando está en medio de personas. O son como el camaleón. Si está en medio de cristianos, gloria a Dios, todo Jesús, pero cuando estamos en medio de otras personas, estamos mostrando ese Jesús que habita en mí, ese Jesús que vive en mí. Entonces no nos podemos avergonzar, ¿cierto? No nos avergoncemos ni de su nombre, ni tampoco de sus enseñanzas. Yo no puedo avergonzarme de lo que Jesús me ha enseñado y que yo quiero dar a otros a conocer, a participar de esa palabra, a participar de lo que Dios me llama a hacer. Mire que a veces uno gana personas así, compartiendo el testimonio, compartiendo de lo que Dios ha hecho en su vida. Es la manera de mejor ganar almas para el Señor. Contar su testimonio. Yo fui tal, yo hice tal cosa, pero conocí al Señor y cambió mi vida. Es la manera más fácil de llegar a alguien para compartirle el Señor, contar el testimonio de lo que Dios ha hecho. No podemos callar aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos callar eso que Dios ha transformado, eso que Dios, con lo cual Dios me ha bendecido a mí. No podemos callarlo. No podemos avergonzarnos de eso, ¿no? Yo debo sentirme orgullosa de ser una privilegiada hija de Dios. Debo sentirme, sacar el pecho, levantar y mirar alto, como hablaba al comienzo, mirar muy alto para decir que amo a Dios. Que amo a Dios con todo mi corazón porque ha hecho de mí la persona
que no era antes. No debo avergonzarme del nombre de nuestro Señor. No debo avergonzarme de lo que Él ha sido en mi vida. No puedo avergonzarme de eso. Entonces, si queremos que Jesús esté orgulloso de nosotros, tenemos que estar orgullosos también de Él. Debemos ser orgullosos de saber que tenemos la mejor ayuda, al mejor Dios, al más fiel, al más bueno, al más grande, al más soberano, al que es Rey de Reyes y que es soberano sobre toda la tierra. Yo no puedo hacer esto, ¿cierto? Entonces, si amamos a las personas, vamos a querer que todos conozcan a Jesús. Si yo amo a una persona, voy a compartirle de lo que Dios ha hecho en mí. Si yo amo a Dios, voy a compartir de lo que Él es. Y son muchos los testimonios. En cierta ocasión conocí una persona que me decía, yo no quiero que tal persona conozca al Señor. Y yo, ¿por qué? Dice, porque no quiero que vaya al cielo. Así directamente lo dijo. Y yo no podía, yo escuchaba esto y yo no podía creerlo. Decía, ¿cómo es posible? Entonces no había amor. Pero cuando amamos a alguien, le vamos a compartir del Señor. Cuando amamos a alguien, le vamos a prevenir de lo futuro, de lo que le puede esperar. Le podemos prevenir de llevar una vida sin sentido. Le podemos prevenir de una adicción. Le podemos prevenir de cometer errores. Le podemos prevenir de tantas cosas que por eso nosotros, el Señor nos manda a amar, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Dejar de ser de lado, de ser de la secreta. El hecho de que no seamos perfectos nosotros, debemos anhelar, apuntar a lo alto. Apunte a lo alto. Recuerde que la vara de obstáculos, cuando uno está aprendiendo a saltar, se la ponen baja, después la van subiendo, después la van subiendo, después la van subiendo, hasta que llega un momento en que ya dice, ya no alcanzo hasta ahí, pero tiene que empezar. Y por eso hay disciplina, prácticas para empezar a saltar esa vara. Entonces, apuntemos alto y no seamos más de la secreta. Otra de las cosas que el Señor nos llama para vivir bajo el reino de Dios es anhelar ser llenos de su Espíritu. Sería muy difícil vivir bajo el reino de Dios sin el Espíritu de Dios morando en nosotros. Y quiero que vayamos allí, anhelar ser llenos del Espíritu Santo. A Números 33:1 dice, estas son las etapas de los hijos de Israel desde que salieron de Egipto en orden de batalla bajo el mando de Moisés y Aarón. Bueno, y quiero leer ahí mismo para poder conectar con lo que estoy enseñando al 34:29. A estos, pues más adelante, después de haber ido allí con las etapas de los hijos de Israel que cuando salieron de Egipto, acuérdense que ellos iban paso a paso. Ellos iban paso a paso, pararon en varios lugares. Bueno, eso ya los conocemos muchos. A estos el Señor les ordenó hacer la repartición de tierras, o sea, después de que ya llegaron y fueron paso a paso allí en orden de batalla bajo el mando de Moisés y Aarón, llegaron allí. ¿Y qué les ordenó el Señor? La repartición de tierras para los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Allí ya le iban a entregar una posesión a ellos. Aquí se describe la herencia, está hablando de herencia, esa era la herencia que el Señor le dio. Esta fue la herencia que el Señor le dio y dispuso para su pueblo. Para su pueblo. Y quiero que vayamos aquí enseguida. ¿Cuál fue la herencia? 33:3. A los 15 días del mes de primero, los hijos de Israel partieron de Ramsés y se pusieron en marcha un día después de la Pascua. Y lo hicieron con gran poder a la vista de todos los egipcios. Salieron con gran poder. ¿Cómo iban? Con gran poder. Con gran poder salieron. Ellos marcharon desafiantes. ¿Sabe que cuando habla de gran poder y que salieron de allí a Egipto, ellos salieron desafiantes? Ellos habían desafiado con la ayuda del Señor
y con la ayuda de Moisés que los sacó de allí, de Egipto, ellos salieron desafiantes con la frente en alto. Ellos salieron allí de una manera que vemos cómo Dios empezó a sacarlos de allí. Vagaron por el desierto por 40 años. Ellos desafiaron allí la salida, pero después de ese tiempo, de tanto transcurrir el tiempo, y el tiempo no eran 40 años, sino 11 días, según dice la palabra, pero ellos demoraron 40 años. ¿Por qué se demoraron tanto? Porque ellos no disfrutaron. Mire, le entregaron posesión, vieron todos los milagros del Señor, todo lo que Dios les dio a ellos allí, pero ellos nunca disfrutaron por completo su herencia. No disfrutaron de su herencia, porque estuvieron todo el tiempo quejándose. No veían lo que Dios estaba haciendo por ellos, sino que se quejan. Y quiero ir allí a Hechos. Lo voy a leer acá porque no lo tengo acá en el banner, pero quiero ir al libro de los Hechos y leer estos 3 versículos. Dice, 17 al 26, el Dios de esta nación, estoy conectando con lo que estábamos aquí hablando, el Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Allí estuvieron como preparándose para ser fuertes, porque allí no entró a la tierra prometida gente de debilucha. Recuerden todo lo que les tocaba trabajar a ellos. Les tocaba un trabajo pesado y estaban entrenados para ser fuertes. Ellos no fueron hombres de guerra, pero sí fueron hombres fuertes para empezar un caminar por el desierto. Y si Dios los llevó a veces por caminos que ellos no esperaban, era porque ellos no estaban preparados para entrar a guerrear con toda la gente que tenían enemigos. Recuerden ustedes que ellos no estaban preparados sino para el trabajo duro, más no para la guerra. Fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso, los sacó de la esclavitud. ¿Quién los sacó con brazo poderoso? El Señor. Ellos iban fuertes, pero el Señor fue el que los sacó de allí. Con brazo poderoso los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego, destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel. Mire lo que hizo el Señor. Destruyó todos estos enemigos y le dio su tierra a Israel como herencia. ¿Cómo se la dio? Como herencia, no prestada, no en comodato, por herencia se la dio. Todo esto llevó cerca de 450 años. Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Bueno, no solamente era darles una tierra en propiedad, porque eso era propio de ellos, era tierra en propiedad. Era también para que disfrutaran la presencia de Dios. Pero ellos no disfrutaron la presencia de Dios. Les dio propiedad, los cuidó, los libró de guerras, los protegió de los enemigos, todo lo que vemos que hizo allí, pero no disfrutaron de la presencia de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros? No vamos a disfrutar su presencia. No vamos, porque el hecho de que vaya a una iglesia cristiana no nos hace cristianos. Es disfrutar la presencia de Dios en plenitud. Y a ellos les pasó esto. Ellos no disfrutaron la presencia de Dios porque cuando fueron esclavos no aprendieron a disfrutarla. Y estando allí, tampoco la disfrutaron. Allí no podían porque la esclavitud no les permitía, porque todo el tiempo era trabajo y más trabajo. Y recuerden que cuando Moisés los quiso sacar de allí, le aumentaron el trabajo, más trabajo, y no podían disfrutar de la presencia de Dios. Pero en ese momento ya ellos eran libres, ya ellos podían disfrutar, ellos ya podían disfrutar la presencia de Dios, pero no la disfrutaron. Cuando fueron libres, no la disfrutaron, porque no tenían eso de lo que era disfrutar la presencia de Dios por todo lo que les tocó vivir. Dios les dio a disfrutar protección, les dio a disfrutar alimento, les dio a disfrutar seguridad en el lugar que Él les prometió.
Él les prometió esto y Él lo cumplió. ¿Pero ellos le estaban cumpliendo a Dios? No. Cuando yo disfruto de la protección de Dios, cuando yo disfruto de la seguridad de Dios, cuando yo disfruto de un plato de alimento en la mesa, cuando yo disfruto de salud, cuando yo disfruto de una familia, cuando yo disfruto de un hogar, cuando yo disfruto de los hijos, cuando yo disfruto de tener un lugar donde congregarme con libertad, que nadie me lo está impidiendo, que nadie me lo está prohibiendo, es el momento que yo estoy viviendo bajo el reino de Dios. Y muchos pasan por alto todo esto, como hicieron los israelitas. Allí pasaron por alto y no disfrutaron, teniendo el tiempo de disfrutar allí la presencia de Dios, que Moisés no solamente los llevó a un desierto, sino que siempre estaba mostrando la presencia de Dios, pero ellos la ignoraron, la pasaron por alto. No disfrutaron, ya siendo libres ya, y no disfrutaban. ¿Cuántos hoy? ¿Cuántas personas caminan con el Señor hoy, pero no disfrutan de su presencia? ¿Por qué? Porque necesita anhelar ser lleno del Espíritu Santo. Anhélelo. El Señor dice que si no nosotros no pidamos a Él todo, Él nos va a dar. Si yo necesito esa llenura para poder disfrutar de la presencia de Dios, pídala, porque no podemos ser como árboles secos que no tienen vida. Eso, si yo voy a una iglesia y no tengo vida, no disfruto, es porque parte de mí, que no disfruto la presencia de Dios, que no disfruto de lo que Dios me ha dado. Entonces vemos allí que eso era vivir bajo el reino de Dios, y esto se cumplió y se sigue cumpliendo en Jesús para nosotros. Por eso es que yo en esta hora invito a cada persona para que empiece a experimentarlo desde ahora. Porque nosotros empezamos a vivir un cielo aquí en la tierra. Porque aunque el mundo venga con todos los afanes, con todas las guerras, con todo lo que hay, y mucha gente que conoce al Señor está angustiado, con temor, que las guerras, que el Señor dice que oiremos de guerra, de rumores de guerra, de hambre, de pestilencia. Pero yo debo estar confiado en que el Señor está conmigo y yo puedo empezar a disfrutar de la presencia de Dios viviendo bajo el reino de Dios. Si no lo estoy haciendo, va a ser muy difícil que yo pueda disfrutar de la presencia de Dios, porque no estoy viviendo bajo el reino de Dios con cada una de las cosas que he dicho en esta noche aquí, de cuáles son. Entonces, empecemos a experimentarlo desde ahora, porque en Cristo nuestra herencia es la herencia eterna. Yo no tengo herencia en esta tierra, pero sí tengo una herencia eterna. Y desde aquí la empiezo a disfrutar porque la anhelo. Y con lo que el Señor me da, poco o mucho, yo disfruto. Cada cosa la disfruto. Cada cosa que hago, lo hago con todo el corazón, disfrutando de saber que Dios me permite a mí disfrutar ese algo que quizá otros no tienen. Pero qué hermoso es saber uno disfrutar la presencia en todo tiempo, la presencia de Dios en todo tiempo. Y quiero que vayamos allí a Hebreos. Quiero que leamos Hebreos. Ya, un momento, por acá lo busco. Bueno, no lo encontré acá, no lo veo por acá. A ver. Bueno, pero aquí sí lo tengo. Aquí tengo Ya le leo Hebreos. Denme un segundito. Hebreos 9:15. 9:15. Dice de la siguiente manera, lo quiero leer. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Esa es la herencia por la que yo debo estar aquí, la herencia eterna. Cristo, nuestra herencia, es la herencia eterna. ¿Quién es tu herencia? Para mí es Cristo, mi herencia. Yo no tengo herencia en esta tierra, pero sí tengo la mayor herencia, que es Cristo Jesús para mi vida. Que Dios ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Entonces, ¿es Cristo la herencia eterna de tu vida? En lo personal, es para mi vida. Cristo mi herencia.
¿Por qué? Porque esta herencia es indestructible. Y quiero ahora mostrar el versículo donde nos habla que es indestructible. Pero primero voy a hablar de esta herencia que es indestructible. No se va a marchitar, ni se va a contaminar. Esta herencia está reservada en el cielo para quien la quiera recibir. ¿Quiere recibir esa herencia eterna? Está reservada. Dice aquí, dice la palabra que no se marchita, que no se contamina, que es indestructible. Esa herencia nadie la puede acabar, va a ser eterna, va a ser una herencia eterna. Las herencias que están en esta tierra, si es que alguien las tiene, un día se quedarán. Y si muere antes, otros la disfrutarán. Y si el Señor viene, pues se quedará en esta tierra sin saber para quién, ¿cierto? Pero el Señor nos llama a disfrutar esa herencia eterna. Entonces no se contamina esta herencia que el Señor nos ha dado. Esta herencia está reservada en el cielo, no en esta tierra. Está reservada en el cielo para quien la quiera recibir y viva bajo el reino de Dios. Bajo el reino poderoso de Dios. Esa herencia es nuestra herencia eterna. Y quiero que vayamos allá a Primera de Pedro, que también la voy a buscar acá. Primera de Pedro. (1:14). Aquí dice, porque por lo tanto vivan como hijos obedientes de Dios. ¿Quiénes viven como hijos obedientes de Dios? Los que viven bajo el reino de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Recuerda que hay que renunciar al yo, ¿no? Cuando no renunciamos al yo, queremos vivir nuestros propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió. ¿Llegar a qué? A la excelencia, poniendo la mirada en alto, poniendo allí, apuntar muy alto. Quien los eligió es santo, pues la Escritura dice, sean santos, porque yo soy santo. Dame un segundito, por favor. Y está el otro versículo, dice, y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse, ni marchitarse, ni contaminarse, bueno, como la quieras llamar, no se puede deteriorar. Esa es la herencia que nosotros tenemos, viviendo bajo el reino de los cielos. Cuando las personas oyen el mensaje de verdad, el evangelio trae salvación. Cuando escuchamos el mensaje, está trayendo salvación para que nosotros podamos disfrutar de esa herencia. Muchos creyeron y fueron marcados. Muchos han creído y han sido marcados, pero ¿con qué nos marca el Señor? Dice la palabra que Él nos marca con el Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos y recibimos al Señor, porque nosotros fuimos marcados con el sello del Espíritu Santo. De esa manera hemos sido marcados. O sea que yo tengo el Espíritu Santo, pero debo anhelar, vivir, disfrutar de la presencia de Dios, viviendo bajo el reino de Dios. Entonces esto me garantiza a mí la herencia. ¿Qué me garantiza a mí? Porque soy sellada con el Espíritu Santo. Eso me garantiza la herencia. Eso me garantiza que yo estoy viviendo bajo el reino de Dios, pero que yo debo poner en práctica, anhelar. Todo esto que he mencionado es anhelar, anhelemos al Espíritu Santo, anhelemos llenarnos del amor, anhelo negarme a mí mismo para poder amar a Dios, anhelo dejar de pecar, cualquiera que sea el pecado, y anhelo dejar de ser de la secreta. Señor, yo no quiero ser de la secreta. Quita de mí ese temor a ser rechazado, temor a que se alejen de mí. No, porque tiene la mejor herencia.
tiene la mejor herencia y esa es la que nosotros debemos disfrutar. Y por último, vamos a ir allí a Efesios. Vamos a ir allí al libro de Efesios, que es el último versículo. Efesios 1, 13 y 14. Dicen de la siguiente manera. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. Nuevamente nos recalca acá esto, nos repite. ¿Cómo nos identifica el Señor? Como que somos sus hijos cuando nos dio el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Eso es lo que nos identifica a nosotros, que somos hijos de Dios, que vivimos bajo el reino de Dios, porque hemos creído en Él, hemos creído. Entonces, al vivir en el Espíritu, nuestra vida está formada para producir frutos de amor, de bondad, de misericordia. Bueno, eso, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, vamos a producir frutos de gozo, de paz, de paciencia, de amabilidad, de bondad, de fidelidad. Y no nos conformemos con el segundo lugar. Conformémonos con Él siempre adelante. Siempre adelante, llegando a buscar la excelencia, en parecernos a Jesús. No perfectos, porque repito, no perfectos, no podemos ser perfectos. Solo lo es el Señor, solo lo es Dios. Entonces no podemos ser perfectos. Entonces no nos conformemos con el segundo puesto, con el segundo lugar, sino que vayamos allí, camino a la excelencia, siendo llenos del Espíritu Santo y poniendo la vara más alta, disfrutando la presencia de Dios. Que Dios les bendiga y vamos a orar dándole gracias al Señor y que nos capacite el Señor para poder vivir y disfrutar de la presencia de Él. Padre, yo te doy muchas gracias en esta hora. Yo bendigo tu santo nombre. Bendigo, Señor, tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el espíritu, los tuétanos, Señor. Llega allí a lo más profundo de nuestro corazón y que a través de tu Santo Espíritu nosotros podamos reflexionar cada día en la palabra que leemos cada día para nuestras vidas, Señor. Yo te bendigo y te doy muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú nos has entregado a Cristo Jesús la herencia eterna. Gracias te doy, Señor. Yo te alabo y te bendigo. Con todo mi ser, Señor, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, te bendigo. Bendigo a los hermanos, amigos que están escuchando esta palabra. Bendigo a cada persona, Señor. Y yo quiero hacer una invitación en este momento. Si aún no está viviendo bajo el reino de Dios, lo invito a que haga una oración conmigo, al amigo que no la ha hecho, o al hermano que se ha alejado del Señor, como leímos en la palabra, que muchos se han alejado. Quiero hacerle una invitación, que repita conmigo esta oración. Padre del cielo, te pido perdón en el nombre de Jesús por mis pecados, cualquiera que haya sido, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa. Anota mi nombre en el libro de la vida, porque yo te recibo a ti, creo con mi corazón, confieso con mi boca que tú eres mi Señor y te recibo en mi corazón como mi Señor y Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, te doy. Oro por cada persona que haga esta oración, Señor, para que sea afirmado en ti, Señor. Y le pueda sellar con ese Espíritu Santo y que cada día determine, Señor, vivir bajo el reino de Dios. Muchas gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ver por acá quién nos saluda. ¿Quién está por aquí? Hermano Douglas, desde Sius, el corazón de la Unión Americana. Muchas bendiciones, Pastor Douglas. Que Dios le bendiga. Saludos a la iglesia allí, a la iglesia en línea, a los que están allí. Estefita, Dios le bendiga.
Dios le bendiga. A Stephanie, yo creo que esto de abuelita es Victoria. Alexander Ramírez, hermano, Dios le bendiga. Tiempo sin saber, hermano, sin saber del hermano Alexander. Un abrazo grande, hermano Alexander. Dios le bendiga, hermano. Siempre me acuerdo mucho del hermano Alexander. Es un tremendo ganador de almas. Siempre digo, si alguien necesita un evangelista, es un hombre puesto de parte de Dios, es un hombre que ama las almas, las ama. Yo recuerdo de él mucho porque alguien me preguntaba, ¿conoce un evangelista? Y yo sí conozco a uno que gana almas. Él en cualquier lado está hablando del Señor. Dios lo bendiga, hermano, porque ese amor que Dios ha puesto en el corazón, en él, por las almas, es grande. Y vamos a ver por acá quién más está conectado. Eli Godoy, Dios le bendiga. Guillermo Medina Quiroga, bendiciones. Alcibiades Pineda. Lucy, mi sobrina, el Señor le bendiga, Lucy. Que esta palabra llegue al corazón de toda la familia. Ignacio Antonio Fuentes, Dios le bendiga, mi yerno. Y nuevamente por aquí el pastor Douglas también. Alexander también está por aquí. Bueno, un abrazo para todos. Mire, saludo a todos los hermanos en Colombia. Hermano Alexander es colombiano. Y es un hombre que me le quito el sombrero. Porque de verdad que sí, ama al Señor y ama las almas del Señor. A los hermanos allí en el Tolima, en el último rincón de Colombia. Siempre los llevo en mis oraciones. Amo a mi Colombia y amo a mis hermanos que están allí, a cada uno de los que se conectan. Allí en España, mi familia, allí en Perú, en cada lugar donde esté, allí en Los Ángeles, California, el pastor Edgar Mata y su esposa, su familia que le están sirviendo al Señor. A todas las personas que le están sirviendo al Señor, Dios los bendiga, porque no es en vano el trabajo que hacemos para el Señor cada día. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, los llevo en mi corazón y muchas gracias por compartir este mensaje con otros. Un abrazo para todos. Bendiciones mil para todos.